Vamos a continuar nosotros el programa sobre ambiente con el ingeniero Lenín Cardoso, que es la Autoridad Ambiental del Estado Zulia. Bienvenido, Lenín, al programa. Gracias, Javier. Sí, no, gracias a ti por haber aceptado venir a conversar con nosotros. Yo te voy a hacer la pregunta que nos hace todo el mundo por aquí cada vez que hablamos de ambiente y tratamos estos temas, ¿no? Este folleto que está aquí, donde están los 21 ecoparques del Zulia, ha sido un trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Pero pudiéramos decir que estos ecoparques existen desde que el Zulia existe, es decir, desde que existe la geografía, con su fauna y todo eso. ¿Cómo hicieron ustedes para crearlo? ¿Cuál es el concepto del ecoparque? ¿Cómo los vieron? ¿Cómo los descubrieron? ¿Cómo los organizaron? Sí, esa es una pregunta, Javier, que también nos hacen muchos, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, que el ciudadano gobernador es un geógrafo, es un hombre que tiene un alto conocimiento de la geografía zuliana, y muchos de los trabajos nuestros a lo largo del Zulia lo hacemos vía aérea, vía helicópteros. Okay. Y bueno, se visualizan muchos escenarios, y con la propia comunidad nosotros ya tenemos como una idea en principio de los principales atractivos, ¿no? Okay. Y además hay como una metodología, esos espacios se requiere una mínima intervención, de ahí sale el concepto que en el Zulia no lo habíamos antes transitado, de los senderos de interpretación. ¿Qué quieren decir que? Esos senderos son los pequeños caminos que nosotros hacemos para que los guías, los ecoguías en este caso, orienten al visitante, y hacemos paradas en líneas equidistantes para que el turista pueda llevarse alguna información que siempre tiene que estar asociado al tema geográfico o al tema geológico en unos casos, o al tema de la flora, la fauna, o incluso antropológico, a la propia historia de cada uno de esos espacios. Por ejemplo, cuando la gente visita al Parque Tierra de Sueño, una de las historias obligadas que ocurre, o que expresan los guías, es la historia precisamente de quién fue Capitán Chico, en este caso en particular. Y cuando vamos a visitar, por ejemplo, el Parque Ojo de Agua El Cardón, que está en el Consejo de Siruma, ahí se habla sobre la historia del Consejo de Siruma, pues que fue un consejo que dio el indio Siruma a una población que venía afectada de una enfermedad de piel en Falcón. Y así en cada espacio hay sus historias, sus anécdotas, y además de eso que estos lugares también son santuarios de distintas especies que son endémicas, que solamente las encontramos en cada uno de esos lugares. Bueno, entonces hay todo un sistema en el cual ahora estamos trabajando. Ha habido una evolución porque ya por su región tenemos grupos de parques que estamos tratando de vincularlos, y por supuesto aquí interactuamos todos. Las rutas ecoturísticas, que es la interconexión, nosotros definimos que el Parque La Marina se iba a convertir en una suerte de terminal ecoturístico, entonces ahí salen los buses todos los domingos religiosamente, pero también en temporadas todos los días, y con esos buses que son A1, con aire acondicionado, con mucho confort, salen y hacen rutas que interconectan a varios parques, no solamente uno. Entonces, bueno, nos podemos ahora dirigir hacia Mara, y en Mara podemos entonces hacer la conexión de los acantilados Cacique Nigali, que es el conocimiento de la falla del Milagro, vista como un acantilado que también se vincula a ese espacio tan hermoso de Las Rositas. De ahí el bus sigue rodando hacia San Rafael del Moján y llega a lo que hemos llamado los médanos de Mara, que son también unos hermosos médanos vivos que se mueven con los vientos. Y entonces el turista puede disfrutar, no tiene que 4 horas de viaje a Coro, a Falcón, cuando usted aquí puede, en escasos 40 minutos, puede ya tocar 2 parques. De igual manera, tienes la posibilidad de ir también al Trompo, ya en la cercanía de donde está el antiguo puerto fluvial de Mara, que a raíz del puente del Río Limón, bueno, ahí se generó una actividad turística, pero si quiere un poco disminuida, y ahora con la participación del gobierno nosotros hemos también decretado ese espacio como un terminal fluvial para su región Guajira. Entonces de ahí salen 5 rutas turísticas de lo que llamamos el Trompo, y una de ellas es una de las más nuevas que hemos inaugurado, que el gobernador ha entregado, que es el Caño Paijana, que son 25 kilómetros que interconectan desde ahí hasta la Alta Guajira. Entonces con el Caño Paijana también entran las historias fabuladas de piratas y corsarios que evadiendo
la vigilancia española entraban por el caño del Golfo y lograban llegar hasta esa área del Río Limón para poder acercarse hacia Maracaibo. Y asimismo, desde ahí también salen rutas, las tradicionales, para ir a la laguna de Sinamaica y conocer un poco la manera, la forma de vida de los añú. De los añú, que todavía están ahí en el... Sí, y ahí también está un caño muy lindo, que es el caño La Tigra, que está en Mara, Sí, pero también está el Huacuco, que de ahí no se puede ir, que también es un extraordinario parque que está en Mara. Entonces, bueno, ya la subregión Guajira tiene un sistema de ecoparques. Bueno, nosotros estamos organizando todo un sistema con estos parques ecoturísticos y por supuesto necesitamos el apoyo de todos para nosotros con fortaleza crear también una línea de desarrollo económico para la región, que es que, como lo decía ahora Gustavo, nosotros tenemos todo un mundo de potencialidades. Mira, en el estado nuestro conseguimos costas de mar, que son las del Golfo, conseguimos costas de lago, conseguimos médanos, conseguimos páramos de hasta de 7 grados de temperatura en las noches, Sí. por la vía de cuando usted hace lo que llaman la Mona, ahí en el municipio Rosario Perijá. Rosario Perijá, sí. Bueno, uno vía a Río Pichevi, usted encuentra temperatura, encontramos frailejones, en lo que llaman vegetación de subpáramo, pues. Pero igual nosotros también podemos reconocer caños extraordinarios, como el caso, por ejemplo, de la Maroma, que pienso que es uno de los más lindos que tenemos en el país y está en Colón, en sur del lago. Si ya tenemos todo esto, todo este esfuerzo que se ha hecho, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde va todas estas cosas, ¿no? ¿En qué va a desembocar todo esto? Sí, bueno, partiendo de lo particular, fíjate, ¿cuál es la diferencia de nuestros parques con el resto de los parques que puede haber en el país? Bueno, primero, estos son espacios pensados. Estos son espacios donde le hemos puesto horas de inteligencia para poder exaltar sus bondades naturales. No es una casualidad cada uno de estos espacios. En estos espacios hay senderos de interpretación que te facilitan que el visitante o el turista se lleve una información bien precisa de lo que significan estos lugares. Los ecoparques. Sí. Okay. Además de eso, el alma de estos espacios es el ecoguía. Nuestra diferencia con los parques que tenemos en el país es que nosotros parques nacionales. Sí, es que nosotros tenemos unos guías que son los que llenan de historias fabuladas, llenan de información al visitante sobre la geografía, la flora, la fauna. Entonces, estos son visitas guiadas desde el primer momento, bien sea aunque usted tome un bus o que usted llegue al parque y ahí lo atienda el ecoguía. Entonces, ahí una de las primeras diferencias distintivas entre estos esfuerzos, cómo hemos concebido esto y lo que ocurre en el resto del país. Además de eso, nosotros tenemos grandes esperanzas en lo que hemos llamado los pequeños parques, porque, bueno, uno entiende que de lo macro hay los parques nacionales. Así es. Pero la defensa de los parques nacionales es genérica. Aquí no, aquí en cada lugar hay un defensor, que son o fundaciones, o la propia comunidad, consejos comunales, o gente que vive alrededor, que espontáneamente entonces nos apoya, se organiza, se empoderan de estos espacios. Entonces, bueno, esto es una iniciativa... Y cada ecoparque tiene su historia también, ¿no? Tiene sus actores distintos, su historia, su geografía. Entonces, bueno, esto llegó para quedarse. Mira, antes los niños, me cuenta la gente del Consejo de Siduma, cuando lo sacaban de la escuela, lo llevaban al estadio para hacer en fila india, darle vuelticas al estadio, porque no tienen más dónde llevarlo. Mira, ahí no tienen en espacio en la agenda los guías de Ojos de Agua Cardón, de todos los buses que llegan todas las semanas, todos los días, de las escuelas aledañas para visitar ese espacio. El ecoparque. Sí, y así usted ve en cada uno de esos espacios. La otra vez nosotros iniciamos un hermoso parque en Pararú, que es en la Alta Guajira. Entonces me decían unos muchachos que me acompañaban a Maracaibo, pero eso queda un poco lejos de Maracaibo. Queda lejos para Maracaibo, pero queda cerca para el que vive en Maicao, queda cerca para el que vive en esa zona que no tiene un parque organizado. Entonces, bueno, estos espacios le queda cerca a todo el que vive alrededor de eso, y los que están en esos municipios. Entonces, bueno, pasa a ser la gran oportunidad para la recreación y el esparcimiento. La clase media, cuando salía al exterior con su familia, después de bajar esa ansia en los moles, de comprar la ropa a los muchachitos y a ellos mismos, ¿para dónde iba? Coño, los parques de ellos. Así es. Entonces, bueno, pero nosotros tenemos parques tan lindos o cosas más hermosas que ver. Bueno, pero ahora está organizada, nosotros tenemos una visión de cómo vamos a integrar esto y por supuesto, tú lo dices acertadamente, esto es un plan sistémico, esto tiene que ver con el relanzamiento económico del Estado, porque nosotros tenemos los tesoros,
los monumentos naturales. Esa cueva del Samán son 18.5 kilómetros que se conecta a lo interno. La cueva del Guácharo... 18 kilómetros de cueva. Sí, la cueva del Guácharo tiene nada más 9. La facturación de la cueva del Guácharo tiene dinamizada la economía en Monaga y nosotros tenemos una cueva que supera... A la del Guácharo en longitud. En longitud y todo. De manera doble, y además de eso tenemos la misma colonia Guácharo que usted puede ver con los Guácharos de la cueva del Guácharo en Monaga. Los mismos Guácharos están aquí. Los mismos Guácharos. Okay. Pero entonces tenemos también otra cueva también de Hermosa, que es la de Toromo, en Machique. Tenemos parques con visiones antropológicas, como es el caso de Totumena, que es una gran piedra donde la civilización chipcha hizo las representaciones de las estrellas en el pasado, cuando se reubicaron acá en esta zona, en la Sierra Perijá. Entonces, bueno, esto es una visión de cómo proteger espacios, una visión de cómo soportarlo a través del turismo, por eso lo hemos definido como ecoturismo, y además de eso es la integración, pues, todas las voluntades, porque nosotros vamos a despegar económicamente este estado, y por supuesto una de las líneas estratégicas de trabajo son precisamente los ecoparques. Una preocupación que yo tengo por todo esto que nos has dicho, que nos has presentado aquí, ¿van para las escuelas con esto? Sí, nosotros, tú sabes que este programa de los ecoparques, chicos, arrancó inicialmente, era una propuesta, una visión nuestra, de que fuera una actividad extracátedra del programa Ecoescuela. Que yo me acuerdo que arrancó Gustavo Carrasquel y Rafael Peñalosa hace unos años atrás, y entonces se estaba como pensando, ¿cómo hacemos para que el muchacho salga de esa escuela y pueda ver otras cosas? Y no se quede nada más en el tema de la conversación sobre la discusión ambiental en la escuela. Entonces, pensando, bueno, la propuesta era adecuar espacio, por eso el tema de los senderos de interpretación. Por supuesto, contamos con la fortuna de que llega el gobierno de Ares Cárdenas y tenemos entonces la absoluta protección y la fe de que esto es algo bueno, importante para el Estado. Bueno, y arrancó la historia de los ecoparques para Venezuela. Tanto ha sido la solicitud de información que tuvimos que poner en la web cómo hacer un parque ecoturístico un paso a paso. Porque, bueno, en estos días me llamó unas señoras de Maicao. Digo, usted no puede venir para acá a Maicao y nos ayuda a hacer un ecoparque acá. Y yo dije, señora, no puedo porque yo trabajo con el gobernador y entonces es un problema binacional, eso, yo necesitaría autorizaciones. Pero así nos han llamado de Aragua, de Mérida, de Bolívar, que si podemos ir un momento para allá, para ayudarlos a orientarlos, cómo ellos hacer de un área un ecoparque. Entonces, bueno, hicimos como un paso a paso para orientarlos y un manual de... Sí, y como una salida, y bueno, eso, pues hay toda una metodología, no es cuando uno revisa la metodología uno se da cuenta de que hay todas unas reflexiones para que esto pueda perdurar en el tiempo. Y como te decía, la diferencia nuestra con el resto de los parques que pueden haber incluso fuera de Venezuela es nuestros guías. Nuestros guías son personas que se les da inducción, que están organizadas, que tienen conocimiento. Pero le introduce modificaciones al concepto del turismo, que generalmente se asocia con estructuras o infraestructura y servicios. Aquí usted le está incorporando 2 o 3 elementos muy importantes, ¿no? En el caso del ecoturismo, historia, cultura, ¿no? Y ¿cómo diríamos? Ese sentido de vivir, de integración entre el ser humano y la naturaleza de una manera mucho más integrada, ¿no? Mira, no solamente es observarlo, sino conocerlo, vivirlo, protegerlo. Es un turismo de contemplación, es un turismo para la fotografía, pero quien visita nuestros ecoparques sale con conocimientos de geografía, geología, flora, fauna, historia, antropología, ¿sí? Sale con un conocimiento que ese es nuestro mayor legado, pues, que la gente aprenda a valorar lo que tenemos.